siguiente invitado es Lucas Lucci. Él es arquitecto, pues graduado en Argentina. Y vamos a hablar pues, de lo que va a ser este proyecto. ¿Cómo debe ser la vida en la oficina posterior a la pandemia? Y después de 2 años trabajando desde casa, pues, y con estos precios que tiene el combustible, ¿cómo debe ser la vida laboral? ¿Cómo debe ser el lugar donde uno desarrolle ese trabajo? Y pues estamos dispuestos nuevamente a estar 8 horas durante 6 días a la semana trabajando. Lucas, bienvenido. Gracias Fernando. La verdad es que es algo que uno se pregunta, con los precios de la gasolina, ¿valdría la pena volver ciertos días a la virtualidad para evitar ese desplazamiento fuera de casa? Bueno, mira, primero es un gusto estar aquí, gracias por la invitación, es un gusto también acompañar nuestra operación en Centroamérica. Tú sabes que nuestra compañía opera en toda la región, desde México hasta Argentina, y traer aquí un poquito las experiencias que vemos en este regreso a la presencialidad, esta nueva forma de trabajar, trae también sus matices y su evolución, ¿no? No más, o la tendencia es no más trabajar, como decías tú, 5 días a la semana, de 9 a las 18 en la oficina, cuando la pandemia nos probó que las herramientas tecnológicas, la comunicación virtual y otra serie de elementos nos permiten ser productivos y al mismo tiempo ganar calidad de vida y tener flexibilidad en la manera en la cual trabajamos, y eso naturalmente impacta en la manera en que vamos a volver a ocupar nuestros espacios de oficina, ¿no? Sí, por ejemplo, tú estuviste en Milán. Yo creo que en Milán pues fue cuando se pasa de los artesanos a la revolución industrial, pues que esta gente tendría que salir, pues no tenían más de 50 personas dentro de estos gremios, que era lo que permitía, y corrían de un lugar a otro a trabajar, y de repente llega la revolución industrial con el papel moneda, que fue el papel, y aparece esta fábrica con 3.000 hombres en Glasgow. Es decir, ahora que está el dinero virtual también, pues uno también tiene esa facilidad para hacer ese cambio de paradigmas dentro de la oficina y del lugar de trabajo. Correcto. Mira, en esto que tú dices, esta reseña histórica es muy inteligente para llegar al tema de los nómades digitales. Incluso dentro de nuestra organización, nosotros tenemos colegas que no necesariamente tienen que estar en un lugar para colaborar con la productividad y el crecimiento de nuestra organización y responder a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos colegas que están por su decisión personal, ¿no? Que viajan alrededor del mundo, que están 6 meses en una oficina, 6 meses en otra, y sin embargo a través de las herramientas de colaboración pueden responder a las necesidades de nuestros clientes, brindar los servicios, liderar equipos y de alguna manera participar de la economía de una manera que 5, 10, 15 años atrás era impensada. Pero ¿no? Eso no desarraiga hasta cierto punto el trato, que al final el trabajo es relaciones humanas. Exacto. Es mirar a la cara a una persona y decirle, chocarle la mano y decirle, vamos a hacer negocio. Ahí hay un desafío para las empresas, ¿no? De cómo mantener esa cultura de la compañía, cómo mantener esa identidad, ese sentido de pertenencia a una compañía, y tiene que ver justamente con esas relaciones, ¿no? Y esas relaciones se apoyan naturalmente en el contacto físico y presencial, pero también van evolucionando en otras maneras. Entonces ese balance entre lo presencial y lo virtual es el camino y la fórmula que cada compañía tiene que encontrar. Cada compañía es diferente y ese mix de maneras de relacionarse es característica de cada empresa. No es lo mismo una empresa financiera que una farmacéutica, no es lo mismo un back office o un shared service center, que hay muchos aquí en Centroamérica. Entonces, el modo en el cual trabajamos y el modo en el cual las empresas reorganizan el trabajo, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea mixto o como lo llamamos un poco en
en el mercado híbrido, es el desafío que tienen hacia adelante, ¿no? Este país tal vez tenga las condiciones idóneas para hacer ese paso. Es decir, Bueno, una buena conectividad tanto Exacto. aérea como informática. Un buen mix cultural Y un mix también, de personas una vocación de pues, diferentes también países. al mundo, Sí, pues también una arquitectura que no tiene nada que ver con lo que hay en Centroamérica. Que yo creo que el cómo van a ser las oficinas del futuro, yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? tienen que ver con eso y tienen que ver con las decisiones de cada compañía de cómo atraer y retener su talento, ¿no? Hoy tener decisiones como las que escuchamos que vienen de Estados Unidos y de otros países tal vez más avanzados, escuchas a Goldman Sachs y dicen Sí. todos a la oficina 5 días a la semana, de 9 a 18, y el que no está fuera, y escuchas a Airbnb que dice nunca más vuelvan a la oficina, trabajen de donde quieran, ¿no? Y son polos, quién está bien y quién está errado es una interpretación, y cómo tomamos lo bueno y lo malo de cada uno según el tipo de compañía es el desafío. Creo que en cuanto a inmersión de la tecnología dentro de los espacios de trabajo, hoy estamos en una posición muy buena, la Sí. tecnología ya está integrada, y entonces, ¿por qué no pensar oficinas aquí que permitan ese estatus híbrido para que la gente pueda tener un mejor balance de vida-trabajo y que se sienta cómodo trabajando en esa compañía que le da esos beneficios? Y aquella que diga 9, 18, 5 días a la semana, todos aquí, tal vez está perdiendo una ventaja competitiva que no la va a dejar evolucionar de la manera que otros podrían hacerlo, ¿no? Bueno, el desarrollo pues, laboral, tanto posterior a la peste negra, por ejemplo, fue la primera vez que el salario aumentó por la cantidad de gente que había muerto ahí. Lo mismo ocurrió después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, que la gente encima venía disciplinada, es decir, de haber estado en un ejército por tanto tiempo. Cosa que no va a ocurrir con la pandemia. Las oficinas y las empresas se acostumbraron a trabajar con poco personal y pues trabajando a mínimos dijeron, bueno, podemos echar la oficina adelante, no necesitamos el excedente de personas que teníamos aquí. Mira, creo que es un péndulo, ¿no? Empezamos Sí. esta pandemia, nos encerraron a todos y de repente toda la gente se encontró que tenía que estar delante de una computadora, por lo menos para la gente que trabaja en oficinas, los knowledge workers, como se llaman, ¿no? Y estaban ahí y todos delante de una computadora, y la tecnología nos permitió comunicarnos, enviar nuestros reportes, dar servicios a nuestros clientes, etcétera, etcétera, pero aislados, ¿no? En lockdown. Y a medida, había estudios y había datos que decían que la productividad no caía, que se mantenía y que entonces las oficinas estaban muertas y que nunca más iban a funcionar, y de a poco, con el pasar del tiempo y el cansancio a este aislamiento, esta fatiga virtual, empezaron a querer volverse. Naturalmente la pandemia se fue superando, y entonces ahora el objetivo de la oficina tiene que ver con reencontrarse, reencontrar esa cultura, reencontrar esa relación. O sea, al final, nosotros somos Es una gente, continua evolución. Digamos, las relaciones son Exacto. lo que nos diferencia tal vez de varios animales. Y tiene que ver también con los diferentes perfiles, ¿no? Si tú eres una persona joven que está entrando en el mundo laboral, quieres encontrarte con tu jefe, quieres encontrarte con tu colega más senior para entender a ver cómo hace esto, cómo maneja este problema o cómo poder aprender. Y si tú eres una persona más senior, tal vez te interesa formar a tu propio equipo. Porque, por ejemplo, ustedes, y demás, ¿no? ¿cómo van a ser las oficinas de los centennials ahora que están empezando a entrar en el mercado laboral? Alguien que ha sido digital toda su vida, es decir, a diferencia de nosotros que fuimos análogos y entramos casi por la chimenea en el mundo digital. Y ahí el desafío está en cómo traer a esa gente, a los centennials, a un espacio de trabajo, a la oficina, porque como tú sabes, ellos con sus redes, con el celular, con la computadora y con la virtualidad están muy cómodos porque nacieron en ese ambiente, pero hay que construir un espacio que sea integrador de las diferentes edades y de los diferentes perfiles laborales. Entonces,
un centennial no va a venir a tu oficina si él tiene su puesto de trabajo con su computadora, porque eso ya lo tiene en su casa. Ya lo tiene en la casa. Entonces, el diseño de esos espacios tiene que tener mucha flexibilidad. Hay un concepto que se llama Activity-Based Working, que caracteriza espacios según la actividad que tú tienes que hacer. Entonces, hay espacios para concentrarse y que tú puedas hacer un documento que en tu casa no puedes hacer porque tienes Sí. el perro, al hijo, al hermano, al abuelo. Hay espacios de comunidad donde tú te integras con tus colegas, hay espacios de comunidad de la empresa donde suceden los eventos y se conocen los diferentes líderes de la compañía, hay espacios de trabajo en grupo, entonces ese mix de espacios tiene que responder naturalmente en diseño, uso y tecnología a las diferentes generaciones que hoy, como nunca en el pasado, ocupan una misma empresa, ¿no? Bueno, de eso vas a hablar mañana acá en Panamá, en Santa María. ¿Cómo va a ser la arquitectura del nuevo mundo post-pandemia? Sobre todo de todo eso que es el gran reto de esta década. ¿Cuánto va a haber de trabajo virtual y cuánto va a haber de trabajo presencial? Mira, creo que la solución es naturalmente un mix. La vieja manera de trabajar murió, ha quedado en el pasado, porque ya no es ni siquiera una ventaja competitiva tentar de imponerlo, ¿no? Sí. El camino, y para eso existen servicios como los de Colliers, de consultoría, de asesoramiento, de planificación y de estrategia, que permiten a las compañías entender cómo va a ser esa manera de trabajar ajustada y a medida a sus valores, a su cultura, a sus necesidades, y ese proceso hay que transitarlo para empezar a comprender este camino, que no es único, no es una fórmula única, sino que es un proceso iterativo que va a ir evolucionando a medida que nos alejemos de la pandemia y que la tecnología siga siendo parte de nuestro día laboral, ¿no? Como lo es y como ha sido en los últimos 3 años. Así es, Lucas Lucy, gracias, presidente. Bueno, hablando sobre estas nuevas tendencias de lo que va a ser los lugares de trabajo en el futuro.